Jorge Apuglión, muralista y artista plástico, trabajos en retratos pintados a mano y decoración de interiores. Busca defender sus derechos, no pierda tiempo ni dinero. Estudio Jurídico Atupaña y Asociados. Runa Sumac Micui, productos orgánicos, granos frescos y secos, harinas, artesanías y libros. Guitarras Marcelo Toapanta, los mejores instrumentos de cuerda a precios sin competencia. Perros Callejeros, taller escuela de experimentos alqui músico-teatrales, teatro y música. Si de frutas, legumbres, hortalizas, abarrotes o implementos de aseo se trata, El Mercadito, su salud y economía, nuestra prioridad. Amigo y amiga, un gusto acompañar, un gusto nuevamente encontrarnos en esta nueva jornada, en este nuevo espacio de Rixinacui TV. Un abrazo fuerte a usted, señor, hermano, hermana, amigo, amiga, que nos recibe en el lugar y en el espacio y en la hora que usted ha tenido en acompañarnos. Esto es Rixinacui TV, esto es el espacio justamente para levantar las voces desde los otros rincones, desde los otros lugares y para escuchar sus voces, sus planteamientos, sus sueños y para topar o para abordar los temas que regularmente no es frecuente escucharlos en los denominados grandes medios de comunicación o en las agendas oficiales. Hoy nos acompañan los directos amigos, hermanos desde diferentes puntos de nuestra Avia Yala, con quienes vamos a abordar justamente este tema que nos tiene latentes en diferentes momentos, en los diferentes pueblos. Los estados, ¿qué pasa con los estados? Allí están sus gobiernos, se ha elegido, allí están sus políticas que han implementado, generalmente muy diferentes desde cuando empezaron en campaña. ¿Y qué pasa frente a eso con lo que concierne a las agendas de los pueblos, a las agendas populares y particularmente a las agendas de los pueblos y nacionalidades o naciones originarias? Para esto nos acompaña desde desde el hermano país de Perú, Jorge Pérez. Él es el recientemente electo de la organización hermana AIDESEF. También nos acompaña en esta oportunidad desde Centroamérica, Oleantay Itzamná, él es quechua del hermano país de Perú. Y también nos acompaña Alfredo Bagua, él es comunicador académico desde Quito, Ecuador. Empezaré entonces con los planteamientos, con las principales inquietudes de Jorge Pérez, presidente de AIDESEP desde Perú. Un abrazo fuerte. ¿Qué nos pueden destacar? ¿Cuáles son las inquietudes principales que ustedes hacen desde ese rincón de Avia Yala respecto a los estados y las agendas de los pueblos? Muy buenas noches a todos, me da gusto. Realmente es una pausa aquí en la carretera, justo estoy en un grifo parado acá para atender esta gran reunión. Estoy en tránsito hacia las comunidades. Yo soy electo presidente de AIDESEP, del pueblo indígena Huitoto Muruy, de la frontera con Colombia. Nuestros antepasados han sido diezmados hace más de 100 años por la actividad del caucho. Toda nuestra agenda está relacionada casi con la agenda de Latinoamérica, de los pueblos indígenas. La cuestión de territorio, ¿no?, fuertemente azotado por las actividades extractivas, por el narcotráfico, la educación intercultural bilingüe, que está siendo dominada por una educación más convencional, ¿no?
y ahí tenemos que resistir para que la educación intercultural bilingüe pueda desarrollarse con más eficacia en las comunidades, sobre todo con el apoyo del gobierno, con la finalidad de que nuestras raíces no se pierdan y nuestra cultura tampoco, ¿no? Estamos abocados a defender a los defensores del territorio que son ahora asesinados por narcotraficantes, por taladores ilegales y por otras personas que se dedican a las actividades ilícitas. Estamos abocados a la economía indígena. La economía indígena es, se puede decir, como la sangre que tiene que circular por el cuerpo humano de acuerdo a nuestros usos y costumbres. No podemos adoptar una economía que tenga que ver no con trastocar nuestros bosques y nuestros derechos. En ese sentido tenemos que tener bastante claro, y como AIDESEP ya tenemos planteamientos, ¿no? Y tenemos que ver también, ¿no?, con el tema de los pueblos en aislamiento voluntario, con los PIACES que se da en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Paraguay, ¿no? Son hermanos que no pueden hablar por ellos mismos y somos nosotros quien tenemos que pedir la reserva territorial para que puedan estar libres de todo tipo de amenazas, ¿no? Y sobre todo en este gobierno en el Perú, que es de izquierda, en más de 200 años de vida republicana del país, vamos a tener un gobierno abiertamente de izquierda. ¿Con quién? Desde la campaña, como pueblos indígenas, hemos apoyado abiertamente. Hemos tenido conversaciones con el actual presidente Castillo y estamos a días de sentarnos nuevamente ya para ir concretando nuestra agenda. Todo lo que le acabamos de mencionar y de qué manera se convierten en políticas públicas. Pero, o sea, tenemos la presunción de que va a ser muy complicado porque es un status quo, a pesar que sea de izquierda, no van a aceptar en la totalidad. Nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, el 1% del presupuesto nacional para que sea destinado a los pueblos indígenas para financiar el plan de vida. Y el plan de vida involucra todo lo que le acabo de decir, entre otros temas. Y ahí tenemos que ser muy fuertes, tenemos que ser muy claros. Entonces, esa es la realidad que todavía no se, o sea, es una realidad incipiente, primario. Y vamos a ver cómo nos responde este gobierno. No queremos tener la experiencia de Venezuela, de Bolivia, en donde un gobierno de izquierda se ha convertido en enemigo de los pueblos indígenas, como el caso del Tindis, ¿no? Muertos y protestas y muertes. Entonces, todos esos antecedentes tenemos que estar muy tranquilos, ¿no? Y sobre todo le dijimos al gobierno, si hay algún rechazo del parte del gobierno, no nos vamos a quedar arrodillados. Nosotros en el Perú somos indígenas fuertemente convencidos de que tiene que haber correlación de fuerza para avanzar en nuestra agenda. Esa es la realidad que hasta el momento le puedo plantear. Muchas gracias. Gracias pues a Jorge Pérez, presidente de AIDESEP. Con estos planteamientos y la misma inquietud que empezamos este programa, nos vamos para Centroamérica, Ollantay, los estados y las agendas de los pueblos. ¿Qué otros elementos tiene que traer a esta mesa y particularmente también a este espacio del programa que estamos compartiendo? Sumachtuta Cachun, José, Alfredo y Jorge. Que sea bonita noche, estimado hermano José, Alfredo y Jorge, de que en esta sala estamos compartiendo para la audiencia, seguramente no solamente en lo que llaman Ecuador, sino también en el resto de la Pachamama o de la Madre Tierra, porque esto de lo virtual no tiene frontera, felizmente. Retomando lo que decía Jorge, yo creo que una de las agendas que los pueblos tenemos de cara a los estados bicentenarios en Abya Yala es el tema de, la reconstitución de nuestros territorios, ¿sí? La reconstitución, por un lado, desde adentro, es decir, nosotros como integrantes de los pueblos, pero también la restitución por parte de los estados. ¿Qué significa eso?
Por ejemplo, nosotros los quechuas, ¿sí? Sin ninguna consulta, y como quechua también acompaño procesos de organización y emancipación sociopolítica aquí por Centroamérica, ¿no? A los pueblos mayas, sin ninguna consulta hemos sido divididos en diferentes países que llaman, ¿sí? ¿Con qué derecho? Y entonces, urgente para nosotros como pueblos frente al Estado, amparados o fundamentados en el derecho internacional, vigente en los diferentes estados, ¿no? Como pueden ser los contenidos del convenio 169, el derecho al territorio. Nuestra agenda está en la restitución de nuestros territorios por parte no solo del Estado peruano o del Estado boliviano o del Estado argentino, no estoy hablando del mundo quechua, ¿no? Podría hablar del mundo maya, ¿no? No solo del Estado Belice, del Estado Guatemala, del Estado México, del Estado Honduras, ¿no? Sino de todos en su conjunto para que se reconstituya, ¿sí?, la nación o el territorio, en este caso, por mencionar un caso, el pueblo maya, la nación maya, ¿sí? En el caso quechua, de igual modo. Por lo tanto, la demanda no es solo frente al pasaporte que yo pueda llevar. Yo llevo pasaporte peruano, ¿no? Yo soy quechua, ¿no? Pasaporte peruano no solamente es frente al Estado peruano, sino también es frente al Estado boliviano, frente al Estado argentino, frente al Estado chileno, ¿sí? Países donde estamos, digamos, disgregados, ¿no? Los quechos. Igual ocurre con el pueblo aymara, por ejemplo, ¿sí? ¿Con qué derecho se partió familias? ¿Sí? Por un lado, de Desaguadero, para el lado peruano que llaman aymara, ¿no? Pero peruano, y al otro lado sigue siendo aymara, pero boliviano, y no pueden pasar fronteras, entre comillas, legalmente hablando, etcétera. Tienen que hacer todo un trámite. ¿Con qué derecho? Entonces, yo creo que ese es un tema, cuando hablamos de territorio, tenemos que tomar en cuenta ello, ¿sí? La demanda de la reconstitución de los territorios, por parte de nosotros reconstruirlo y por parte de los estados que nos restauren, que nos restituyan esos territorios. El otro elemento que está relacionado con ello es el tema de la identificación, ¿no? Nosotros como pueblos tenemos que desaprender, tenemos que sacar de nuestro cerebro y de nuestros sentimientos ese sentido falso sentido de pertenencia a un determinado estado, ¿sí? O república. Porque en primer lugar, en 200 años de la república, nosotros nunca fuimos ciudadanos, ¿sí? Y no, esto no es resentimiento, es una constatación, ¿sí? Jurídico, legal, si yo soy abogado constitucionalista, ¿no? Legal incluso. Muestra de eso es que nunca fuimos ciudadanos en países como Perú o en países como Guatemala, es que nunca gobernantes, representantes de las amplias mayorías, como pueden ser el pueblo maya, por ejemplo, ha sido gobierno, han ejercido función pública, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca se les dio la oportunidad de ser electos, solamente fueron utilizados como votantes. Y la ciudadanía implica elegir y ser electo y ejercer función pública. Y ni se ejerció función pública, ni se permitió que se eligieran gobernantes originarios. Por lo tanto, nunca fuimos ciudadanos, ¿no? Solamente cargamos obligaciones, más no derechos. Y en ese sentido, tenemos que poner en entredicho esto de nuestra pertenencia a las repúblicas o a las nacionalidades bicentenarias como pueden ser ecuatorianos. Y en ese sentido, el gran reto para Jorge, para José, para Ollantay y para Alfredo es: ¿nos vamos a seguir llamando peruano, ecuatoriano, colombiano, ¿sí? Sabiendo y sintiendo en carne propia que nosotros nunca fuimos ni siquiera tratados como intenados en esas repúblicas? No lo sé, personalmente no, ¿sí? Personalmente no. Y creo que ese es el gran reto. En la medida en que hagamos ese camino hacia adentro, ¿no? ¿Sí? Y desaprendamos esas imposiciones, digamos, a través de los diferentes mecanismos estatales, ¿no? Y también eclesiales, de imponernos configuraciones, convicciones, creencias, ¿no? Simbólicas incluso del Estado criollo ajeno, ¿no? En la medida en que desaprendamos eso, creo que va a ser, digamos, también posible esta posibilidad de construir nuestra identidad, ¿sí? Yo dejaría con esos dos elementos, el tema del territorio y el tema de la identidad. Retornamos hacia Ecuador, hacia Quito. Alfredo,
Bueno, hay algunos elementos ya que se han vertido, tanto desde una lectura, concretamente desde Perú, como también de Centroamérica, y con esta mirada de lo que han constituido los estados históricamente y particularmente el papel de los pueblos. Creo que hay un detalle para sopesar de lo que ha pasado en estos 200 años, siguiendo esta línea que ha propuesto Ollantay, es que las constituciones se han construido eh, ubicando en lo oculto, lo invisible a los pueblos y nacionalidades que en los últimos años, a partir de las luchas, a partir de la disputa en las calles, a partir de la disputa de lo simbólico, de lo político, se empieza un poco a hacer un cambio, entre comillas, el cambio. ¿Por qué? Porque es un cambio sin cambiar nada. ¿En qué sentido? En el sentido de que las constituciones de 1830, para que una persona sea reconocida, en el caso del Ecuador, debía cumplir ciertos requisitos. Y entre esos requisitos implicaba tierra, implicaba una cierta cantidad de dinero y otros elementos más. Y en esos elementos, viendo la comunidad, que ahí se les conoce como indígenas, quichuas, no tenían esos elementos, que eran elementos que clasificaban, elementos que establecían conexiones sociales y también una jerarquización social. Esa jerarquización social se mantiene hasta ahora, se mantiene de manera muy visible y no visible. ¿En qué sentido es visible? Es visible en el momento cuando los pueblos y nacionalidades salen a las calles a demandar, en ese momento a exigir, sus demandas son transformadas en amenaza contra el estatus. Mientras que las élites, cuando piden al gobierno, al presidente de turno, esos son pedidos, es aquello que está bien. Entonces, esa disputa en el campo político se mantiene una balanza equilibrada a favor de las élites. Esas élites que han permitido que los pueblos y nacionalidades sean reconocidos como ciudadanos, sean reconocidos como indígenas, como quichuas, como quieran llamarse. Sin embargo, no han permitido que se cambie las estructuras coloniales históricas que atraviesan clase, raza, género y establecen identidades, establecen también formas del acceso a la educación, que ese es el otro campo de las agendas de los pueblos y nacionalidades, el acceso a la educación. Si nosotros tomamos en cuenta antes de la pandemia y después de la pandemia, que ha arrasado con muchas posibilidades, ha despojado a muchos jóvenes, a hombres y mujeres para acceder a la educación y más a los pueblos y nacionalidades en América Latina. Entonces, en América Latina podemos tener constituciones, el Estado republicano o el Estado plurinacional, que solo han cambiado de etiqueta nada más, pero las estructuras siguen siendo las mismas, estructuras coloniales, estructuras excluyentes, estructuras en las cuales los pueblos y nacionalidades siguen siendo estigmatizados, siguen siendo ubicados como esos seres que amenazan el status quo, son esos fantasmas ocultos que aparecen y provocan el caos. Y ese pensamiento colonial sigue manteniéndose y se refuerzan, aparecen con otros estereotipos, con otras imágenes en los discursos mediáticos, en los discursos de los políticos, en los discursos de los presidentes. Sin ir muy lejos, en octubre de 2019, todos los estereotipos, todas las imágenes que levantó la presencia de los indígenas en las calles fue que regresen al páramo o que se queden en el páramo. Otro fue bárbaros, violentos. Todos esas imágenes, representaciones, construyen un sujeto sumamente amenazante para la gente. Entonces, provoca que un odio, provoca acciones, actitudes excluyentes, racistas. Entonces, podemos notar que medios de comunicación siguen jugando un papel preponderante para seguir manteniendo una narrativa de un Estado que no tiene que dividirse, un Estado que es todos tenemos acceso, todos somos dueños de todo
y no podemos fragmentar, no podemos pensar en que hay pueblos y nacionalidades, solo hay una nacionalidad, sea ecuatoriana, sea peruana, sea mexicana. Entonces, esa disputa todavía se mantiene. En las constituciones está, se reconoce. Sin embargo, ya en lo cotidiano, en la vida diaria, en los relatos, desde los medios de comunicación, se sigue manteniendo justamente esa noción de un Estado, de esas comunidades imaginarias que hablaba Anderson, que el Estado nos representa a todos, y ahí ingresan las élites que han tomado esa capacidad de decir, nosotros representamos a los pobres, nosotros representamos a los oprimidos, no representan a aquellos que, es lo último que ha dicho, ¿no? El presidente del Ecuador ha dicho que los que se visten de poncho, pero son mercantilistas. Entonces, esa forma de invalidar los discursos, las vocerías, las demandas desde los pueblos y nacionalidades, pero ellos diciendo que son los que representan a todos, representan a los indígenas, a los no indígenas, a los mestizos, a los afros. Entonces, las élites justamente eso. Y ahí ingresa un tercer elemento, final diría para mí, que es el aspecto de los estados que fallan. Los estados han fallado. La democracia también en cierta medida ya no genera esa empatía, ya no genera esa posibilidad de que los pueblos y nacionalidades, los oprimidos, van a tener una posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Entiendo que el hermano Jorge Pérez de IDESEF está en trayecto, ingresando, digamos, a uno de los territorios. Bueno, esperemos que vuelva a conectarse. Perdimos la conexión. Nos vamos hacia Centroamérica, Ollantay. Tenemos en estos últimos años varios procesos. Los pueblos y naciones indígenas o naciones originarias han ido articulándose. Eso demuestra también lo que tenemos como resultado en Chile, por ejemplo, de que una de las hermanas que esté presidiendo este proceso constituyente en ese país. Tenemos el proceso en Bolivia. Bueno, hay todo un proceso que se ha ido generando, que se ha ido impulsando. Adicionalmente, hay una lucha permanente, digamos, de visibilizar, de ejercer los derechos de los pueblos indígenas de Colombia, y no es menos, digamos, en lo que viven actualmente los pueblos indígenas en Centroamérica. Quizá esta panorámica nos muestra un caminar esperanzador, nos muestra un caminar, digamos, que se va a encontrar con un cerco que de una manera uniforme nos ponen los grupos tradicionales del poder, o cómo es lo que podemos mirar, o qué lecturas podemos traer a todos estos acontecimientos Ollantay. Considero que los estados bicentenarios y las sociedades, digamos, las naciones oficiales en esos estados bicentenarios y los pueblos originarios, estamos en una disyuntiva, en una oportunidad histórica en el marco de los 200 años de la independencia criolla y el colonialismo interno, digamos, sobre o contra los pueblos originarios. Y esa oportunidad es que de cara a los pueblos originarios, este bicentenario se podría convertir en un momento de emancipación, ¿sí? O el inicio, digamos, de nuestro proceso de emancipación, ¿no? Así como significó la emancipación hace 2 siglos atrás para los criollos y los mestizos de élite de aquella época de entonces, ¿sí? En ese sentido, los procesos constituyentes, incluyendo el esfuerzo del pueblo, de los pueblos de Chile, ¿no? Como es el caso de la convención constituyente, que no es asamblea constituyente, es convención constituyente, que es diferente, ¿no?
podría servir, si acaso, ¿no? Para abonar ese proceso de la emancipación de los pueblos. Pero todo hace ver, estimado José, que esto no se va a dar de esa manera, ¿sí? Lamentablemente, las reglas se han puesto, digamos, en el caso, por ejemplo, de Chile, ¿no? ¿Sí? Lo pusieron las élites gobernantes a través de una ley, ¿no? Que prácticamente convirtieron a la élite, a los pueblos, a los que van a participar en esa asamblea constituyente o en esa convención constituyente, agendas que ya están establecidos, ¿sí? Y en ese sentido la esperanza es mínima, por más que sea una compañera o una hermana indígena quien esté presidiendo esa convención, ¿no? Lo evidente es que va a ocurrir lo siguiente. En la década de los 90, en el caso de los países, de los estados de Abya Yala, también surgieron diferentes procesos constituyentes. Surgió la constituyente en Perú, surgió la constituyentes en Ecuador, hubo reformas a la constitución en diferentes países de Abya Yala, y en esas constituciones o en esos procesos de reformas constitucionales o procesos constituyentes que escribieron nuevas constituciones, lo que se hizo fue, se incorporó en el marco del multiculturalismo cierta presencia folclórica de los pueblos, ¿sí? En esas constituciones. Y ese caso, por ejemplo, es el caso de Ecuador, ¿sí? A Ecuador les han hecho creer a los pueblos, a los hermanos pueblos del Ecuador, que el Estado es plurinacional, ¿no? Y entonces aplaudieron, ¿no? Y aplaudimos también muchos, pero cuando nosotros revisamos la Constitución, ni siquiera le reconocen el derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios del Ecuador, ¿no? Mucho menos, ¿no? El derecho al autogobierno, por ejemplo, o la restitución de los territorios. Y en ese sentido, no hubo ningún cambio sustancial, ¿no? De ese Estado criollo, digamos, monocultural, ¿no? Afianzadora del proyecto civilizatorio de la modernidad, ¿sí? Eso mismo va a ocurrir en Chile, a lo que se ve, porque la convención constituyente no tiene ningún carácter, digamos, originario, ¿no? Con potestad para funcionar fuera del orden constituido, ¿sí? Porque hay una ley ya que establece qué es lo que puede cambiar y qué es lo que no puede cambiar. En el caso de Bolivia se intentó hacer ello, pero ya en el proceso de la implementación de la nueva constitución no se ha logrado tampoco. Bolivia continúa, por más que se llame Estado plurinacional, continúa, digamos, tras el proyecto modernizante, ¿no? Civilizatorio, ¿sí? Con todas las herramientas que eso implica, ¿no es cierto?, de la modernidad para seguir subyugando a los diferentes pueblos, ¿no? Y en ese sentido es grande, ¿sí? O nos emancipamos o en el marco de los procesos constituyentes, como podría ser el caso Perú, por ejemplo, entramos como adornos en esos estados, ¿sí? Ese es el gran desafío. Personalmente, como quechua y como parte de los procesos, digamos, emancipativos de los pueblos, yo estoy con la convicción de que tenemos que transitar al ejercicio de los derechos políticos, más allá del ejercicio de los derechos culturales, como puede ser la defensa de la vestimenta, la defensa del idioma, que por cierto son importantes. Pero si no reconstruimos, si no nos restituyen los territorios, la potestad de gobernarnos, no hemos avanzado prácticamente nada, y el colonialismo interno que hemos soportado 2 siglos de república y 3 siglos de la colonia española, ¿sí?, o europea, van a continuar en los siguientes años. Y continuamos en esta ronda también, volviendo nuevamente a Ecuador. Alfredo Mbawa, bueno, visto así, como que la lucha continúa, los procesos no son tan sencillos, y el esfuerzo que tienen que hacer los pueblos, y particularmente los pueblos originarios, es inmensamente grande. Experiencias alentadoras, a pesar de todo este proceso bastante complicado. Sin embargo, experiencias alentadoras o señales alentadores que usted mira
ya sea en el ámbito nacional, en el caso de Ecuador, o quizá en otras latitudes de Abya-Yala. Alfredo. Las tensiones persisten, las complejidades son normales. ¿Por qué? Porque la modernidad nos pone de cara al pasado y el presente coexisten. La coexistencia del pasado y el presente en esta modernidad, para unos tardía, para otros no tan tardía, pero al final de cuentas es una modernidad que está devastando, que está arrasando con las posibilidades de vida. En cuanto a experiencias, son posibilidades que se van construyendo, y el punto es que esas pequeñas experiencias se quedan aisladas, no son replicadas, no son colocadas como posibilidades de una nueva forma de hacer esta disputa, lo político, lo simbólico, lo cultural, que ya señalaba Ollantay, puntualizando más en lo político. Y creo que esa disputa política requiere justamente ir construyendo procesos en los cuales la solidaridad, el aspecto del Aiyun, no en el sentido de volver a totalmente, ¿no? Porque hay procesos y hay matrices culturales que van cambiando con el tiempo, que son válidos. Por ejemplo, en el Ecuador tenemos gobiernos locales que están dirigidos por políticos indígenas que en cierta medida están dando un giro, un cambio, haciendo una construcción de política pública, pero también ayudando a la gente a tomar la historia política como un camino para construir un nuevo devenir. Esa búsqueda que no es solamente devastar la naturaleza, sino buscar esa sostenibilidad en el tiempo, tanto en la educación, y que con la educación se busque eso, ¿no? Por un lado. Por otro lado, hay otro ejemplo que me parece muy interesante tomar en cuenta, es lo que pasó en México en los 90 y que se sostiene con el paso del tiempo con nuevos desafíos, es todo lo que ha pasado en México, todo lo que ha pasado en Perú. Son posibilidades, pero en esas posibilidades hay que preguntar qué va a pasar. O sea, solamente son agendas o solamente son ciertos líderes, pero de ahí en más qué. O sea, oye, a la pregunta es, o sea, ¿la agenda está atada al líder o las agendas están atadas a las comunidades? Creo que ese es el desafío, porque lo que se ha demostrado en el Ecuador es eso, ¿no? Que muchas agendas estaban atadas a un líder, y cuando el líder dejó de estar en el poder, ya esas agendas pasaron solamente a archivar, y se pasó a un segundo plano. Pero cuando las agendas son construidas en comunidades, con las comunidades, las agendas se sostienen, las agendas siguen ahí. Y creo que ese es el desafío. Todavía no tenemos una experiencia que ayude con eso, que evidencie eso de que las agendas se sostienen. Obviamente se sostienen porque están ahí, están reconstituyéndose. Es un tejido social que tiene su propia dinámica, que nosotros lo observamos, lo palpamos, pero los líderes siguen por su camino. La comunidad, el tejido social sigue su coexistencia y va buscando caminos para emerger, para aparecer, ¿no? Entonces, más allá de ubicar ejemplos puntuales, creo que complejizo su pregunta diciendo, o sea, que las agendas, ¿a quién está atado? ¿Están atados a los líderes? ¿Está atado a un proceso? ¿O es que las agendas han sido cooptadas por los procesos de multiculturalismo que mencionaba Ollantay, y que ahora tenemos justamente eso, ¿no? Esas categorías que son válidas en este momento? El indio permitido, sí, le incluimos en la estructura del Estado, le incluimos en la educación, le incluimos, le aceptamos, pero hasta ahí nomás, no tiene capacidad de decisión. No le damos presupuesto para educación, para salud, para todas sus agendas no existe presupuesto. Para lo otro sí existe, para la agenda de las élites del poder económico sí existe el presupuesto. Entonces, y lo otro es el indio no permitido.
ese indio que no tiene posibilidad de hablar, tiene que estar sumiso, callado, invisibilizado. Y si habla, entonces de ese momento se despliega todo el aparataje de disciplinamiento, todo el aparataje de estigmatización, de escarnio. ¿Por qué? Porque justamente los pueblos y nacionalidades no son comprendidos, no son comprendidos. Y es una lógica de la modernidad, no comprender, no hacer esa posibilidad de la comprensión. Y se gobierna a espaldas de los pueblos y nacionalidades. Se hace oídos sordos a las agendas de los pueblos y nacionalidades. Estamos ya en esta parte final y quiero pedir a ustedes, amigos, que pudieran salir con de pronto una acotación de lo que ya han manifestado, o quizá o algún otro elemento que ustedes quisieran plantearlos en este marco de los estados estos que prácticamente por 2 siglos han mantenido en una misma línea y particularmente digamos, en este marco también los pueblos en los diferentes momentos históricos, políticos, en fin, no han dejado de, digamos, o no se han alejado de su proceso de lucha, de su proceso de resistencia, de su proceso organizativo y fortalecimiento como pueblos. En este marco, ¿qué es lo que resta en adelante a los pueblos originarios, a los pueblos y nacionalidades como se los conoce, al menos en el Ecuador? Con esto volvemos nuevamente contigo, Alfredo, en esta última ronda. ¿Qué retos, diríamos en otros términos, queda desde los diferentes espacios? Hay un aspecto que decía Ollantay, ¿no? La emancipación. Y creo que la emancipación tiene que construirse con un proyecto que vaya mucho más allá de llegar al poder. Es decir, que vaya mucho más allá de llegar a la alcaldía, a la concejalía, a la presidencia, que vaya mucho más allá. La emancipación tiene que ser un proyecto político de largo alcance, en el que esté imbricado, en el que esté conectado las necesidades de los grupos sociales que habitan en Latinoamérica, en este caso los pueblos y nacionalidades. Es decir, un proyecto de largo alcance, de largo aliento, en el que estén involucrados todos los actores, todos aquellos que forman parte de las organizaciones sociales. Ya no solamente pensar que es la disputa entre campo y ciudad. No, hay que pensar que en las ciudades también hay pobreza, que hay pueblos y nacionalidades o grupos indígenas, hermanos indígenas, que están viviendo en la pobreza, extrema pobreza en las ciudades. Los cordones de pobreza de las ciudades, grandes ciudades, las metrópolis que atraen a las comunidades indígenas que emigran, y también pensar de carácter global, no solamente pensar en Latinoamérica, sino en este sistema mundo que está atravesando todo. ¿Por qué? Porque el capitalismo es algo que está penetrando en las comunidades, y ha penetrado y seguirá penetrando. Entonces ahí la dinámica y la propuesta es una emancipación a largo plazo, pero no solo por llegar al poder, sino desde el poder generar nuevos procesos sociales en los cuales los sujetos sean políticos, sean no solamente sujetos culturales, sino sujetos políticos, sujetos que tomen la dimensión política para transformar las otras dimensiones, la dimensión cultural, la dimensión social, la dimensión religiosa, cualquier dimensión de la vida. ¿Por qué? Porque justamente como sujetos políticos se puede hacer esos cambios. Si no se piensa de esa forma y solo apuntamos llegar al poder por llegar al poder sin un cómo voy a llegar al poder, cómo voy a transformar estas condiciones de vidas precarias, si no tengo el cómo y no tengo los instrumentos, no tengo una planificación, tampoco tengo esa planificación financiada con indicadores a corto, mediano y largo plazo. Entonces, eso quiere decir que solamente estoy pensando en una utopía temporal, más no una utopía que esté justamente conectada en la materialidad, que
cambie las condiciones de vida, no solo las mías, no solo de mi generación, sino las siguientes generaciones. Ese es el aspecto, que se sostenga en el tiempo y en el espacio esa emancipación, que provoque justamente movilidad social, que los pobres dejen ser pobres e ingresen a la educación, ingresen a nuevos espacios, nuevos escenarios que en este momento están prohibidos para ellos. No pueden estar en esos espacios. Y que cada vez que ellos aparecen es como, wow, están aquí, han existido. Más bien que la conciencia social, la conciencia, el imaginario de la gente tengan siempre presente de que estamos, existimos, hemos estado y seguiremos, pero tenemos algo que decir, que va mucho más allá de cerrar las calles, que va mucho más allá de ubicar barricadas, que va mucho más allá de eso, que es la construcción de un proyecto a largo plazo, pero con todos los elementos de caso, económicos, culturales, políticos, educativos, tecnológicos, que logre justamente cuestionar a la modernidad. En estos y otros marcos, ¿qué retos nos viene encima o cuáles son los aspectos de los que no deberíamos descuidarnos, Ollantay? Y por supuesto, en sus últimas palabras. Yo considero que los procesos emancipatorios de los pueblos es una suerte de acumulación histórica. Somos lo que nuestros abuelos, ¿sí?, construyeron en sus luchas, en sus procesos, en sus apuestas emancipatorias, incluso bajo las botas, digamos, de las repúblicas criollas bicentenarias, ¿no?, que nos mantienen en condición de colonizados. En ese sentido, si bien es cierto, el escenario que yo, digamos, lo he expresado, ¿no?, la posibilidad de incluso ordenamientos jurídicos constitucionales multiculturalistas o la posibilidad de constituirnos en sujetos sociopolíticos y hacer nuestra propia historia, así, emanciparnos, ¿no? Muy a pesar de ello, yo creo que los pueblos tenemos que aprovechar, tenemos que participar en estas coyunturas bicentenarias, como el caso del Perú, como el caso de Chile, como el caso de Guatemala, con nuestras propias agendas, ¿sí? Y nuestra agenda, otra vez reitero, ¿no?, y como muy bien lo dice Alfredo, ¿sí?, lo reitera, es lo político, porque estamos en situación de subalternidad y los subalternos no podemos agotarnos en lo cultural. En ese sentido, pues tenemos que participar con propuestas y ojalá como parte de los núcleos impulsores de los procesos constituyentes que están surgiendo y que seguirán surgiendo en estas repúblicas bicentenarias, ¿sí? Que no van a incorporar el 100% de nuestras propuestas, nuestras agendas, posiblemente que no, dependerá mucho de la correlación de fuerza que tengamos en cada uno de los países. Pero sí tenemos que seguir planteando nuestras agendas, ¿sí?, sin la predisposición de claudicar, ¿no? Porque también está esta cuestión de esperar que Castillo ejecute la agenda de los pueblos indígenas en el Perú, ¿no? Pero Castillo no fue electo con la promesa de ejecutar agenda de los pueblos indígenas originarios, y eso es importantísimo. O sea, yo voté por Castillo, ¿sí?, y yo voy a defender al gobierno de Castillo, ¿sí?, muy a pesar de que va a tener contradicciones con las agendas de los pueblos, porque bajo esa, según mi perspectiva, veremos los escenarios, ¿no?, cuando se constituyan en realidad, porque bajo ese techo, digamos, político, yo como subalterno puedo crecer, ¿no?, igual como ocurrió en Bolivia, ¿sí? Es decir, es mejor tener gobiernos progres, ¿no?, en cuyos techos políticos crecemos los subalternos, en este caso los pueblos originarios, me imagino también podemos decir los sujetos, compañeras mujeres, por ejemplo, como movimientos de mujeres, ¿sí?, crecemos que en gobiernos de Bolsonaro, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí?
En ese sentido, la ubicación está clara, que tenemos que apostarle, sí, pero con nuestras propias agendas, ¿no? Y eso va también para el caso chileno, ¿sí? Entendemos que la Convención Constituyente no es una asamblea constituyente originaria con potestades, digamos, como debería ser, como un poder constituyente, ¿no? Pero eso es lo que hay, ¿sí? Hasta eso se ha permitido y ahí tenemos que disputar, ¿sí? Para incorporar nuestras agendas. ¿Que habremos llegado a cierto punto? Sí, mañana avanzaremos más, ¿no? Pero bajo esa perspectiva, ¿no? De largo plazo. Eso sería, estimado José, y muchas gracias por este espacio que creas. Gracias a Alfredo por compartir este espacio. Y muchos saludos a todos los compañeros, colegas, hermanos nuestros que nos oyen y nos siguen seguramente y van a ver este contenido en diferentes plataformas. Muchas gracias. Gracias también a ti, Ollantay, Itzamna, desde Centroamérica, por haber acompañado en estas reflexiones, en este compartir de ideas, de sueños. Así también a Alfredo Bawa, desde Quito, Ecuador, por compartir este análisis, por alertar de algunos temas, elementos y más que hay que tener muy en cuenta. Por supuesto, también decir gracias a Jorge Pérez, que lamentablemente ya no pudo acompañar hasta el final. Jorge Pérez, presidente de AIDC de Perú. Amigo y amiga, este es otro de los esfuerzos en la línea de ir trayendo a la mesa las grandes inquietudes que los pueblos no podemos descuidar. Jorge Apuglión, muralista y artista plástico, trabajos en retratos pintados a mano y decoración de interiores. Busca defender sus derechos, no pierda tiempo ni dinero. Estudio Jurídico Atupaña y Asociados. Runa Sumac Micui, productos orgánicos, granos frescos y secos, harinas, artesanías y libros. Guitarras Marcelo Toapanta, los mejores instrumentos de cuerda a precios sin competencia. Perros Callejeros, taller escuela de experimentos alqui músico-teatrales, teatro y música. Si de frutas, legumbres, hortalizas, abarrotes o implementos de aseo se trata, El Mercadito, su salud y economía, nuestra prioridad.